Junto a mi esposa, aproximadamente desde el momento que nos casamos, nos comprometimos teniendo algo en mente y en visión: poder ser misioneros. Los dones y talentos que ella había recibido, la instrucción que había ella tenido en sus escuelas misioneras en Brasil y yendo a apoyar a diferentes lados, tanto en Venezuela, Ecuador y otros países, tenía yo algo en claro y en mente. Si el Señor había hecho esta unión matrimonial entre ella y yo, entonces ninguno de los dos debía ser un obstáculo para el desarrollo del ministerio al cual el Señor nos había llamado. Ella, su potencial estaba canalizado en el tema de la salud, siendo una obrera médica misionera. Juntamente con ellos, dando talleres de cocina saludable, era lo que ella se sentía útil sirviendo al Señor. En lo personal, en aquel entonces dedicaba mi vida a un servicio itinerante. Nos invitaban a dar campañas evangelísticas, viajamos en diferentes partes, realizaba un trabajo de sostén propio y en esta experiencia pues atendíamos las necesidades en diferentes campos, íbamos a diferentes centros educativos, apoyábamos allí en centros de vida sana y siempre fue una experiencia de apoyo en la parte fuerte del evangelismo. De esta manera, una vez llegado a Chile, uniendo nuestras vidas, comenzamos a desarrollar este ministerio. Nos invitaban de diferentes partes y, sin embargo, potenciábamos la parte evangelística juntamente con el mensaje de salud. Viniendo la crisis social en Chile, de la mano posteriormente con la crisis del coronavirus, entonces eso nos impidió que pudiéramos realizar nuestros viajes que constantemente hacíamos. Se nos obstaculizó el poder viajar de ciudad en ciudad. Con mayor razón no podíamos viajar a otros países. Entonces, orando al Señor, comenzamos de esta manera a pedirle al Señor la sabiduría. ¿Cómo poder desarrollar un trabajo en esta zona? ¿Cómo poder entonces servir al Señor y hacerlo de una manera en que podamos mantener el espíritu, la devoción, el servicio a nuestro prójimo y también poder ayudar a la hermandad? De esta manera, el Señor comenzó a dar luces. Hay un hermano muy querido, un hermano que en mi experiencia personal el Señor lo ha utilizado grandemente. Fue inclusive, podría decirlo, como mi tutor espiritual, un padre espiritual, un amigo querido ya de edad avanzada, su nombre Erwin Neuner. Este hermano, desde cuando yo era muy jovencito, siempre se me acercaba con un abrazo cariñoso y me decía: el Señor está necesitando de jóvenes. ¿Quieres servirle? No dejes pasar tiempo. Entrégate a Él, sírvele. Sus constantes consejos, su estímulo, su aliento, realmente llegaban a mi corazón. Sin embargo, no sabía cómo servirle al Señor. No tenía mayores habilidades ni capacidades educativas. No había ido a la universidad, pues esperando la respuesta de Dios. Me tomé un año sabático para definir mi vida, si iba a estudiar en la universidad o desarrollar una actividad técnica. Sin embargo, en ese lapso yo dije: voy a dedicarme un año de misión. Fue de esta manera como entré en contacto con el hermano Erwin y empezamos a apoyar en este trabajo misionero. Nuestro hermano hacía traducciones, imprimía, escribía publicaciones y mandaba a diferentes partes del país, de una manera que yo, al estar junto a él, comencé a ver su método de trabajo. Quedé enamorado, quedé fascinado. Una obra desinteresada, una obra en la cual solamente nuestro hermano querido, dejando su carrera, su oficio de ingeniería, se dedicó completamente al servicio del Señor. El llamado de Dios para este hermano fueron las publicaciones. Él mantiene una página en internet con muchas traducciones y trabajos propios que él tiene. Sin embargo, estos trabajos él los imprimía y los mandaba a diferentes puntos del país. Yo veía cómo él no cobraba absolutamente nada. Todo era financiado por el Señor. Muchos hermanos entonces comenzaron a dar ofrendas y apoyar lo que el hermano hacía. Y realmente yo pude ver con mis propios ojos cómo el Señor sostenía la obra. Luego de esto el hermano me decía: Clarence, se necesitará que esta obra continúe. Yo ya tengo una edad avanzada y posiblemente el Señor me llame al descanso prontamente.
Sin embargo, sigue la misión, aprende inglés, me aconsejaba, aprende para que puedas traducir, para que puedas continuar con esta obra de las publicaciones. En mi corazón me encantaba la idea. Sin embargo, uno como joven a veces tiene diferentes perspectivas y aún a través del servicio a Dios. Pero fue así como entonces comenzamos a trabajar. Luego, en otra oportunidad, tuvimos una experiencia. Llegamos a un lugar y los hermanos querían desarrollar obra misionera. Pero había una problemática. No tenían material para realizarlo. Ellos querían realizar entrega de publicaciones, de folletos o volantes, pero no tenían. Y hicieron los intentos para conseguir el material. Buscaron en diferentes lados. Años atrás, nuestra amada iglesia, era muy común ver folletitos, volantes, trípticos, con mensajes puntuales, la segunda venida de Cristo, los 10 mandamientos, el día de reposo, venida de Cristo, visible o invisible, y muchos temas así. Eran en un lenguaje simple y sencillo, directos, pero que sin embargo para aquellas personas que no les gusta leer, era un mensaje al punto. Lamentablemente y tristemente, muchos de estos materiales con el tiempo empezaron a desaparecer. Y los hermanos con pocos recursos no tenían cómo realizar la obra de las publicaciones. Recuerdo otra ocasión cuando estábamos con el grupo juvenil de nuestra iglesia. Nuestros jóvenes querían servir al Señor. Muchos de ellos no se sentían capacitados, no tenían el don de la palabra, de expresar su fe, de sus ideas. Sin embargo, querían servir al Señor. Fue entonces como surgió la idea de uno de los jóvenes y expresó, ¿y qué tal si repartimos publicaciones? Entonces a todos les pareció muy buena idea. De esta manera, como grupos de jóvenes comenzamos a reunir fondos, dijimos, bueno, juntemos recursos y cada uno puso algún aporte, hicimos un fondito común y entonces dijimos, vamos entonces a ver qué material tiene disponible la iglesia para entonces poder repartir material. Era un grupo de jóvenes, entre jóvenes y adolescentes aproximadamente de 10, era un grupo de 10 personas. Llegamos a juntar aproximadamente 45,000 pesos entre los 10 jóvenes. Muchos de ellos no trabajaban, estudiantes, sin embargo hicieron el esfuerzo para juntar los recursos. La iglesia nos apoyó con un porcentaje también y sin embargo juntamos todo. Conseguimos algo de 65,000 pesos. Yo fui el encargado de ir hasta la casa publicadora, la asociación, y entonces ver la posibilidad de conseguir material. ¿Qué materiales habían? ¿Cuánto nos alcanzaban con ese dinero? Y bueno, realmente fue una experiencia un poco triste al darme cuenta que no había material, estaba agotado y el material que había realmente no nos alcanzaba para mucho. Finalmente conseguimos a través de la compra aproximadamente 30 revistas. Fue lo más económico que encontramos. Me devolví al grupo pequeño y vimos las opciones de conseguir material en iglesias, materiales que a veces están ahí en el departamento de publicaciones, abandonados, arrumbados, empolvados, sin darle utilización. Y sin embargo conseguimos un poco más de material. Llegamos a juntar una cantidad suficiente y fuimos a las calles. Nos ubicamos en la zona de la ciudad, en Temuco, bien transitadas, con mucho público. Fue allí donde entonces nos separamos en grupo. Parejas de dos. Unos en las entradas, otros en las esquinas, otros se subían en las micros, otros en los semáforos. Y de esta manera comenzábamos a expresar que teníamos el deseo de entregar y regalar un material. Así, con un poco de material que habíamos conseguido prácticamente en 5 minutos se había acabado todo. Los jóvenes quedaron prácticamente con ganas de repartir más. Hubo muy buena aceptación, hubieron experiencia y testimonios, pero hubo un fenómeno. No habíamos podido alcanzar a conseguir más material simplemente porque los recursos no alcanzaban para poder conseguir bastante material. Luego de esto tuvimos un viaje misionero a Brasil y en ese viaje misionero conocimos un ministerio que trabajaba directamente con publicaciones. Fue fenomenal. El hermano en aquel entonces, un amigo muy querido, Silverino Kuhl, él nos animó y nos dijo, Clarence, ¿y por qué no inician un ministerio de publicaciones en Chile? Sería una gran bendición. Está haciendo una bendición en el Brasil
Y de esta manera podemos alcanzar a la gente. El mensaje del tercer ángel, el mensaje de verdad presente, puede llegar a diferentes partes rápidamente, donde a lo mejor no es aceptado el instrumento humano. Un libro, un folleto, un volante, puede llegar a diferentes partes. Si bien es cierto, comenzamos a orar y desde aquel entonces el Señor respondió. Colocó el vivo deseo. Ya teníamos la experiencia de la necesidad de crear material. Había poco material. También vimos la necesidad de continuar una obra de traducción, de trabajos, de publicación. Y por otro lado, veíamos el impacto que se estaba produciendo en diferentes partes a través de las publicaciones. El Señor convenció. Era necesario comenzar un trabajo desde abajo, desde la base, con sacrificio y abnegación, pero en el Espíritu del Señor, poder desarrollar materiales sencillos, prácticos, pero que pudiéramos alcanzar a la gente. Fue así como entonces comenzamos el ministerio y empezamos a desarrollar materiales muy pequeños. Por ejemplo, dípticos sencillos como estos. Empezamos con diferentes temáticas. El sábado, Día del Señor. Otro díptico fue Salud para las Naciones. Así también empezamos luego a imprimir la segunda venida de Cristo. Era un tríptico simplemente sencillo donde presentaba textos bíblicos, evidencias claras de la Biblia de que Cristo viene y que Él anhela morar con nosotros, con su creación por la eternidad. Y así fue como iniciamos, con cosas tan sencillas y prácticas. Solamente anhelábamos compartir el mensaje. Anhelábamos que nuestros vecinos, nuestros amigos, que en las ciudades pudiesen recibir el mensaje de verdad. Sin embargo, luego empezamos con otros folletitos más grandes. 8 pasos para tener salud. Considerando de que el mundo, la sociedad, cada vez se sumerge en la enfermedad, el dolor y la angustia. Considerando que el mensaje del tercer ángel, el brazo derecho, es el mensaje de salud. Creíamos, sentíamos junto a mi esposa que era necesario desarrollar materiales. Fue así como imprimimos este material. 8 pasos para tener salud. En un formato muy sencillo, un folleto de bolsillo que podía ser impreso fácilmente. De esta manera empezamos a imprimir y fue una bendición. Muchos hermanos entonces comenzamos a proporcionarle este tipo de materiales. Los hermanos estaban felices, a pesar de que eran materiales sencillos, ¿verdad? Pero estaban siendo una bendición. Luego, con el paso, empezamos a orar, porque muchos hermanos empezaron a expresarnos, hermano, ¿y no ha pensado usted imprimir el conflicto de los siglos? ¡Wow! Estábamos hablando ya de palabras mayores. No era un folleto ni era un tríptico, sino imprimir el conflicto de los siglos. Realmente fue un desafío. Fue algo que vino a la mente como una propuesta que muchos hermanos comenzaron a insistir. Hermano, ¿y va a imprimir el conflicto de los siglos? Hermano, ¿tiene el conflicto de los siglos? Otras llamadas decían, hermano, ¿y cuándo va a estar el conflicto de los siglos? Notábamos y comenzamos a recibir este tipo de mensajes continuamente. Oramos al Señor y dijimos, Señor, ¿será que tú nos estás hablando por medio de diferentes hermanos de que es necesario imprimir este libro? Fue así como entonces recibimos la respuesta. Un hermano entonces llega animándome, me dice, hermano, estoy contento porque están imprimiendo materiales evangelísticos, pero qué maravilloso sería que imprimieran el conflicto de los siglos. Días previos habíamos estado orando al Señor, diciéndole, Señor, si es tu voluntad, que imprimamos el libro Conflicto de los Siglos, muéstranos, danos evidencias claras y contundentes. Recibimos la llamada de este hermano alegrándose que estábamos imprimiendo materiales sencillos de publicaciones, de folletos y trípticos. Sin embargo, nos dice, hermano, ¿y no han pensado imprimir el Conflicto de los Siglos? Y le respondí, querido hermano, estamos en oración. Tenemos el deseo, pero estamos esperando la respuesta de Dios. Fue así como este hermano llega y nos dice, querido hermano, si el Señor le responde que sí, entonces cuente conmigo. Yo estaré dispuesto a colaborar con recursos para la primera impresión. Fue una respuesta de Dios. Deseo y el espíritu de poder transmitir el mensaje, de llevar materiales evangelísticos, proféticos, de tiempo, de verdad presente, realmente estaba en nuestro corazón. Pero ¿cómo hacerlo? ¿De dónde adquirir recursos?
vivimos en una finca, servimos al Señor de tiempo completo. El Señor nos sostiene por gracia y misericordia de Dios. ¿Cómo adquirir cantidad de dinero para poder imprimir un libro que no es menor, que sobrepasa las 450 páginas? Que en el original son aproximadamente 700. Pero, ¿cómo desarrollarlo? Fue así que esta fue la primera evidencia. Dijo el Señor, mío es la plata, mío es el oro. La causa es de Dios, la obra de Dios. Solamente el Señor quiere que nosotros avancemos en fe, que entremos y demos los primeros pasos, que el Señor luego abrirá el mar. Fue así como llega la primera donación para imprimir este libro. La donación cubría justamente para mandar a imprimir 2000 libros. Fue la primera experiencia. Imprimimos los 2000 libros del conflicto de los siglos. A cada persona y a cada hermano que había llamado, nosotros habíamos registrado su contacto. Y entonces ahora comenzamos a avisarle, hermano, oren por nosotros, estamos imprimiendo el libro. Y entonces es aquí donde comenzamos a ver la experiencia del gran conflicto. Entonces tuvimos la posibilidad de ver en carne propia cómo el enemigo hizo todo esfuerzo posible, procuró todo intento para que este trabajo, este ministerio, esta obra que iba a ser llevada a cabo, no pudiera ser. Fue así como nunca antes. En la imprenta donde mandamos imprimir se dañó de la nada la máquina de la imprenta. Un rodamiento muy pequeño se salió de su lugar y pasando por los engranajes de los rodillos, y esto produjo un gran problema en la máquina. La máquina se detuvo. Nosotros sabíamos que era estrategia de Satanás. Sabíamos que quien estaba luchando para que este libro no saliera al público estaba proveniendo de un asalto de Satanás. Sin embargo, nosotros en nuestro interior, en nuestro corazón, seguimos orando, seguimos pidiéndole al Señor, Señor, es tuya la obra. El enemigo querrá detenerla, querrá impedirla. Sin embargo, sabemos que la luz llegará a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Solamente, Señor, ayúdanos a ser instrumentos tuyos en tus manos. ¿Qué ocurrió? La máquina pudieron arreglarla. Tenían ellos una guillotina que habían adquirido hace muy poco tiempo. El prensista que estaba allí desarrollando la actividad de hacer los cortes, se daña la mano y se hace la prisión en su mano. No se cortó, pero prisionó, trayéndole como consecuencia una fractura C15. De esta manera, nuevamente, el personal del equipo de la imprenta estaba quedando imposibilitado para poder avanzar. El trabajo iba lento. En el momento en que se arregló la mano, también estuvo en mejor condición, ya no seguía realizando el trabajo que estaba haciendo, pero estaba el prensista que seguía imprimiendo. Tuvieron que contratar a otras personas para compaginar y avanzar. Mientras estaban en este proceso, la luz se corta. Comenzaron a haber problemas eléctricos en la zona y de esta manera la electricidad era inestable, trayendo de por sí nuevamente más atrasos. Así vez tras vez comenzaron a ver los obstáculos y nosotros sabíamos, creíamos plenamente que el enemigo no quería que este trabajo saliera adelante. El impresor, la persona a quien imprimía, el dueño, era una persona agnóstica. Por otro lado, teníamos una persona que trabajaba junto a él. Había salido del sacerdocio y sin embargo se había vuelto ateo. La religión lo había decepcionado. Y ahora ellos estaban trabajando y desarrollando un material. Les llamaba la atención porque el libro en realidad era un libro histórico, pero tenía una connotación espiritual. Estos hombres entonces comenzaron a hacer preguntas en cuanto al tema y esto empezó a despertar el interés. Esto nos llevó a tener una cercanía y comenzar a hacer un trabajo, a compartir el mensaje con las mismas personas que imprimían. Fue muy linda la experiencia, un testimonio, que estamos seguros que la semilla fue sembrada en los corazones y esperamos que en su momento esa semilla pueda dar brote a su tiempo. Queridos hermanos, finalmente el libro salió impreso. Fue una maravilla, una bendición. Cuando nosotros se nos dice en la imprenta que el libro ya estaba listo, que podíamos irlo a buscar, nosotros habíamos contactado a la gente que había solicitado. Al día siguiente de la entrega de todo el material, al día siguiente estábamos repartiendo y enviando todos los libros a los diferentes puntos del país.
En 2 días de haber sido entregada los 2000 libros, nosotros no teníamos en la bodega absolutamente ninguna caja de material. Esto nos mostró la evidencia de que debíamos seguir imprimiendo. Entonces, al segundo día de haber sido entregados los libros, vamos a la imprenta y le decimos, queremos 2000 libros más. El impresor dijo, ¿y por qué no pidieron antes para hacer todo el tiraje de una vez? Es que le explicamos, no teníamos los recursos y en realidad el Señor, bueno, ha permitido que podamos repartir rápidamente este material. El prensista y la imprenta estaban felices de poder tener trabajo seguro y entonces comenzaron a imprimir más. Nuevamente se volvió a repetir la historia. Los libros fueron entregados y prácticamente 2 días después o al tercer día no teníamos absolutamente nada. En cosa de un mes prácticamente se había avanzado. Realmente el Señor comenzó a obrar. Esto nos daba evidencias convincentes de que las publicaciones tenían que avanzar. Así seguimos imprimiendo. Durante el lapso de 1 año habíamos impreso aproximadamente en todos los libros y materiales que habíamos impreso, llevábamos 50.000 libros. Entre ellos, después de imprimir Conflicto de los Siglos, comenzamos a imprimir otros libros como El Camino a Cristo y materiales de salud. Realmente fue una bendición. Veíamos que hermanos de diferentes partes solicitaban, nos llamaron desde Punta Arenas, se enviaron cajas, muchas cajas al extremo, prácticamente a la zona sur extrema de allá. Y allá llegaron materiales hacia Arica, materiales a diferentes puntos del país y en todas partes se empezó a divulgar el Evangelio. Damos gracias a Dios, damos gloria a Dios porque realmente el Señor puso sus ojos en nosotros como familia y nos ha llamado a poder ser instrumento en sus manos. ¿Quiénes somos nosotros para poder ser considerados por Dios, para llevar una misión adelante, una misión solemne que los ángeles desearían hacer? Realmente somos polvo. No somos nada, pero por la gracia de Dios, el Señor hace de lo débil, de lo insignificante, hace instrumentos poderosos en las manos de Él. Te he contado esto porque es importante. Nosotros no teníamos las formas. Imprimíamos inicialmente en impresoras pequeñas, una impresora básica de cualquier casa que estuviera. Luego empezamos con volantes y folletos. Finalmente nos lanzamos con literatura más grande. Realmente el Señor fue dirigiendo paso a paso este ministerio. Ahora, no todo fue fácil. No todo fue fácil. Estaba esto en que aproximadamente en 1 año habíamos ya hecho varias impresiones de libros. Estábamos contentos. Nuestras expectativas habían sido superadas. Veíamos la mano de Dios obrando. Es más, veíamos inclusive cómo personas desconocidas por nosotros eran movidas por el Señor y nos decían, hermano, conseguí su contacto, un hermano me dio el contacto y sabemos que están haciendo obra misionera y están imprimiendo materiales. Pero lo más interesante, nos decían ellos, es que nos hemos enterado que esos materiales ustedes prácticamente no están cobrando un precio comercial, sino lo están sacando a un precio costo. Y eso nos encanta, eso nos gusta, nos decía, y el Señor se encargaba de mover a los hermanos a ofrendar, a dar donaciones para que el ministerio y las publicaciones pudieran avanzar. Sabemos, queridos hermanos, que el Señor es el dueño de todo. Él puede obrar, Él tiene el poder. Sin embargo, el Señor quiere obrar por medio de sus hijos. Hay muchos ministerios que están trabajando, que quieren servir al Señor y sin embargo, a veces están obstaculizados porque no tienen los recursos. Ese era uno de los temores que yo tenía. Ese era uno de los aspectos. Estaba el deseo, estaba el espíritu de avanzar en esta obra, pero Señor, ¿cómo lo vamos a hacer? Señor, ¿de dónde vamos a sacar los recursos? Considerando que para que un libro pueda ser impreso a un precio accesible económico, tiene que ser por una imprenta que sea un servicio offset, ¿verdad? Y por sobre 1000 unidades. Estamos hablando por sobre, en un dinero, estamos hablando por sobre millones. 2 millones, 3 millones de pesos según el libro y el grosor de páginas. Entonces, uno decir, ¿y de dónde vamos a sacar este dinero? Realmente la obra de Dios, porque es de Dios, el Señor está queriendo trabajar con su pueblo, está queriendo trabajar con su iglesia. Y la iglesia, los hermanos, pueden colaborar, pueden trabajar
involucrándose en la obra directamente o indirectamente, a través de sus oraciones. Es una gran bendición, pero sin embargo también con sus aportes. Y esto comenzó a suceder aquí. Empezaron a llegar ofrendas voluntarias, empezaron a llegar donaciones. Y eso realmente nos sirvió para poder prácticamente seguir avanzando, poder imprimir más literatura. Fue una bendición, fue una bendición. Desde aquel entonces comencé a leer este libro, El Ministerio de Publicaciones. Fenomenal, fenomenal. Realmente cada página que comenzaba a leer y leía, realmente impresionaba mi corazón. El Señor me hacía más convencida y me estimulaba a seguir adelante. Llegaba a soñar, qué lindo sería tener una imprenta. Qué lindo sería tener máquinas propias. Y llegué a estos pensamientos porque en el proceso de las impresiones de este trabajo, no todo fue de pétalos de rosa. Hubieron momentos difíciles. Hubieron momentos en que íbamos y buscábamos el querer buscar un mejor precio en imprentas donde nos podían hacer los libros. Muchas veces la calidad del trabajo no era buena. Nosotros éramos conscientes de que si queríamos desarrollar un trabajo para Dios, tenía que llevar las credenciales divinas. Tenía que ser un trabajo realmente de bendición, un trabajo que fuera un testimonio, que la persona al leerlo, al abrirlo, fuera realmente un material ordenado, atractivo, llamativo, hermoso. Sin embargo, una de las experiencias que tuvimos al iniciar este proceso de publicaciones es que cuando mandábamos a imprimir los libros en una de las imprentas, por querer conseguir un precio más económico, nos entregaron el trabajo. Sin embargo, venía un trabajo en que el pegamento, uno abría el libro y entonces se despegaban las hojas. ¡Qué tristeza! Qué tristeza fue tener que ver estos libros que tenían el mensaje de verdad que la gente del mundo está esperando y tener que esperar nuevamente más semanas para que el trabajo fuera corregido y hecho. En otra oportunidad, la persona encargada en otra imprenta era la compaginación. Y entre la compaginación, habían libros que de pronto llegaban y estaban desde la página 220 y luego saltaba, por ejemplo, a la 235. ¡Wow! ¡Qué terrible! Tuvimos que hacer devolución de este material. Sin embargo, hubieron imprentas que nos respondieron y otras no. Fuimos aprendiendo la experiencia. Luego, cada material que recibíamos, nos dábamos el trabajo de revisar libro por libro, ver si estaban bien pegadas las tapas, ver si la compaginación había sido hecha. Nos quedábamos prácticamente hasta las 3 de la mañana, 2 de la mañana, revisando libro por libro, página por página, para que ese libro pudiese ser realmente un material de bendición, un material que realmente pudiera glorificar el nombre de Dios. Así fue. En otra oportunidad necesitábamos imprimir rápidamente un material. Se nos había acabado el stock y mucha gente estaba pidiendo, conflicto de los siglos. De esta manera, entonces hicimos lo siguiente. Quisimos mandar a pedir. La imprenta aceptó el trabajo. Iniciaron el trabajo, pero en la imprenta llegó un momento en que estaban las elecciones políticas. Todos los políticos mandan a imprimir pendones, flyers, publicidad, ¿verdad? Es un trabajo en donde ellos pagan dinero, corre mucho dinero y es impresiones rápidas y fáciles. Y la imprenta empezó a postergar nuestro trabajo y hacía todos los otros trabajos rápidos y nuestro trabajo quedaba de lado. Finalmente, el prensista donde mandábamos a imprimir, llegamos a hacer una amistad tan linda que él me dijo, Clarence, aquí tu trabajo se está postergando. ¿Por qué no has pensado en levantar una imprenta? ¿Tener tus propias máquinas? Realmente fue la primera vez cuando entonces comienza este pensamiento a alimentar mi corazón. ¡Wow! Si tuviéramos máquinas propias, nosotros mismos haríamos el trabajo, bajarían los costos porque ellos nos cobran un precio comercial. Y además de esto, nosotros mismos podríamos certificar que nuestro propio trabajo realmente quede bien hechito. No tendríamos que estar perdiendo tiempo en estar revisando página por página o el pegado. Realmente comenzó esto en el corazón.
Empecé a orarle al Señor. Señor, qué lindo sería llegar a tener máquinas propias. ¿Es tu voluntad, oh Padre? En medio de todo esto fue cuando tuvimos una experiencia muy complicada como familia, principalmente en mi persona, el tema de mi salud. A ver si en otro momento les cuento más detalles de esa experiencia, cómo enfrentamos el tema del diagnóstico de mis ojos. Prácticamente en aquel momento tenía gran parte de mi vista perdida. Los doctores decían que ya no iba a poder seguir viendo, que en algún momento mi vista se iba a acabar. En el lapso de un año prácticamente tenía perdida la visión periférica y la visión frontal. Y solamente tenía un promedio de un 25% de visión, prácticamente casi nubuloso. Lo que tenía retinosis pigmentaria. No había cirugía, no hay trasplante, no hay ninguna forma de cómo poder mejorar esto a nivel mundial. Sin embargo, había una alternativa, colocar inyecciones en los ojos. Pero esta era tan fuerte la inyección que es una alternativa 50 y 50. O en cierta manera te ayuda momentáneamente por un breve tiempo y te hace mejorar la visión, o simplemente te deja ciego de una vez. En esa experiencia estábamos de recibiendo esas noticias y que prácticamente el doctor decía, aprovecha tu visión, porque si en un año perdiste el 60% de vista, entonces este 25% será al menos en 6 meses. 6 meses de visión. Le dije al Señor, Señor, ¿por qué, Padre? ¿Cuál es tu propósito? No entendía. Quería servirte. Veíamos que el ministerio estaba creciendo. Íbamos a predicar a diferentes lados también, a nivel local. Nos movíamos, visitábamos grupos pequeños en las iglesias, compartíamos el mensaje. Señor, Señor, ¿cuál es tu propósito? Fue así como el Señor comenzó a alentar mi corazón. Leyendo uno de los libros del pastor Haskell, uno de los pioneros, decía allí que él fue uno de los hombres que se encargó de hacer avanzar la obra de las publicaciones. Y el Señor movió su corazón para considerar a los ciegos. Y en esa época, Haskell mandó a realizar pequeños trozos, artículos con el mensaje, pero en el sistema braille. Yo dije, oh Señor, qué maravilloso, qué maravilla, qué hermoso. Alguien pensó en los ciegos. Bueno, hoy en día existen los libros en audio, la Biblia está en audio, muchos libros en audio. Sin embargo, ¿y qué pasa para aquellos que son ciegos y sordos? El Señor me empezó a inquietar y yo vi, wow, de pronto es necesario pasar esta experiencia para entender a otros, para vivirlo, una experiencia de fe. Le dije al Señor, Señor, no entiendo cuáles serán tus propósitos, tu voluntad, pero si tú me has dado vista, ayúdame a aprovechar al máximo mi vista para servirte, para buscarte, para hacer todo esfuerzo posible para que el mensaje llegue a las almas. Queridos hermanos, en ese momento comencé a orar y le cuento a mi esposa, amor mío, ¿sabes qué? El Señor, tengo un deseo, me encantaría un sueño, sería un sueño. ¿Qué cosa? Me dice ella. El algún día llegar a tener una imprenta. Mi esposa me quedó mirando y me dice, ay amor, tus sueños son como muy aventureros, muy grandes. Pero en realidad yo le decía, bueno, no cuesta nada soñar. Y estoy orando para que el Señor me dé una respuesta si es necesario tener máquinas allí para poder desarrollar el ministerio. Fue así entonces cuando mi esposa me dice, pero amor, a ver, ¿tú quieres tener una imprenta? Y yo le dije, pues me encantaría. A mí me gusta estudiar la historia, querido hermano, querido amigo que estás escuchando este testimonio. Y realmente me encanta. Y había estado estudiando cómo en la Edad Media los protestantes llegaron a darle un golpe a las fuerzas de las tinieblas, trayendo la luz de la verdad a través de las publicaciones.
Sin embargo, mientras en Europa se despertaban las conciencias a la luz admirable, el sistema del poder papal comenzó a trabajar y en Sudamérica comenzaron, y todo lo que es Centroamérica y Sudamérica, como habían experimentado un golpe a su sistema en Europa, entonces comenzaron a evangelizar estos territorios. Los primeros misioneros católicos se procuraron en traer desde el extranjero imprentas. Y fue así como estas tierras sudamericanas, centroamericanas, comenzaron a llegar publicaciones, materiales evangelísticos del catecismo y muchos otros. En cada país, Argentina, Paraguay, Ecuador y muchos países de aquí, de Latinoamérica, las primeras imprentas que recibieron fueron a través de sacerdotes católicos. Y es por eso que hay una cultura católica. Sin embargo, yo le decía a mi esposita, amor, qué lindo sería tener máquinas propias, producir materiales. Y ella me decía, amor, pero ¿tú crees que para imprimir y hacer un libro solo necesitas la máquina, la imprenta? Y entonces me dice, esto es como un cirujano, que para realizar una cirugía, una operación, no solamente necesita del bisturí, necesita de la camilla, necesita de luces, necesita implementos para que entonces la operación pueda cumplirse de buena manera. En la imprenta pasa lo mismo. Vas a necesitar máquina, vas a necesitar imprenta, vas a necesitar hotmelera, vas a necesitar una cantidad de cosas. Y te pregunto, ¿y todo eso lo vas a hacer tú solo? Y en mi corazón, en mi mente decía, bueno, si el Señor me da las fuerzas y el Señor me da la vida, la vista, pues yo lo haría. Y más todavía, si el Señor da respuesta de esto, entonces con mayor razón avanzaré en fe. Mi esposa me dijo, bueno, ¿y de dónde vas a sacar el dinero? Y yo le dije, no lo sé, pero si es del Señor, el Señor se va a manifestar. Queridos hermanos, así fue. Estuvimos orando al Señor. Señor, ¿es tu voluntad que yo tenga una imprenta propia? Señor, ¿es tu voluntad que consiga maquinarias para desarrollar nuestras propias literaturas? Señor, tengo convicción y seguridad de que es tu voluntad de que sigamos imprimiendo libros, pero a lo mejor tu voluntad es que yo mande a imprimir los libros y así continuar la obra. Pero, Señor, ¿qué piensas? ¿Es tu voluntad? Bueno, en el corazón surgió una necesidad de hablar con el Señor y le dije, Señor, yo no suelo hacer esto, pero quiero poder colocar una evidencia que solamente tú y yo vamos a saber. Pero si eso se cumpliese, entonces voy a tomarlo como que es de tu parte, que es tu voluntad que yo avance con las publicaciones y avanzar con una mentalidad de adquirir maquinarias para imprimir. Mis queridos hermanos, el Señor me tuvo en esa experiencia de espera, de silencio, de avanzar con lo que tenía a la mano, de avanzar en base a las convicciones de que teníamos que avanzar y hacer. Sin embargo, en cuanto a ese deseo, a ese anhelo personal, estábamos quietamente esperando la manifestación de Dios, ya sea para un sí o ya sea para un no. El Señor me tenía en un proceso de espera. En ese proceso, como nunca antes, comienzan a surgir publicidad, remate de imprentas, imprentas económicas, guillotinas. ¡Wow! La persona quien hacía el prensista, quien trabajaba y realizaba los libros para nosotros, me decía, Clarence, están vendiendo máquinas súper baratas. Pues las imprentas estaban quebrando, ya prácticamente todo el sistema talonario, boletería, todo esto ya se estaba haciendo electrónicamente, entonces ya estaban perdiendo clientela. Libros, ya nadie está leyendo libros y ya las imprentas no imprimen libros, son muy pocas. Entonces están yendo a la quiebra y están rematando sus máquinas. Fue una tentación. Si yo avanzaba, yo sabía que estaba avanzando por mi propia voluntad, aunque tenía un deseo, y podría justificar ese deseo porque era la obra de Dios, pero en realidad yo tenía claridad de que debía esperar la respuesta de Dios. Así estuve esperando. En un momento una hermana me llama y me dice, hermano, ¿y usted no ha pensado en tener una imprenta propia? Cuando me dice esto, comenzó a acercarse a aquella declaración que habíamos hecho un pacto con Dios.
Y la hermana estuvo tan al punto y bordeaba el tema, pero no decía lo que debía decir, en lo que solamente el Señor y yo habíamos acordado. Estuvo al punto, al límite. Mis brazos, mis pelitos se erizaban y decía, Señor, aquí está, parece que ahora es. Pero la hermana no lo dijo. Pasaron los días y vino otra oferta de otras maquinarias económicas. Y yo comencé a cuestionarme, Señor, ¿será que me puse muy exigente? Señor, ¿será que esta era la evidencia y yo realmente como que la puse muy difícil? Pero entonces, como que en el mismo pensamiento y en el corazón el Señor respondió y me hizo entender que no, que el acuerdo era el acuerdo y que si aquello se cumplía, entonces era la voluntad de Dios. Y como esto, por más cerca que estuvimos en el tema y estuvo a punto, pero no fue lo acordado, entonces realmente teníamos que seguir esperando. Así fue, queridos hermanos. 8 meses cumplidos y el Señor responde. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, hermanos! Un hermano llega y me llama y me dice, hermano, ¿y no has pensado tener una imprenta? Sí. Y entonces comenzamos a hablar y llega y lanza la declaración. Esa declaración que habíamos esperado por mucho tiempo. Fue un gozo tremendo. Fue una experiencia linda. Y decía, Señor, lo que tanto tiempo he esperado, ha llegado la respuesta. Pero entonces, queridos hermanos, sin mentirle, ese mismo día, 2 horas más tarde, estaba con una hermana y la hermana me saca el tema y cómo van las publicaciones y empieza a hablar de la imprenta y nuevamente lanza la misma declaración que habíamos acordado con el Señor. Ya no era una persona, eran 2. Al día siguiente, muy de temprano, un hermano me llama nuevamente y vuelve a repetir lo mismo. 3 personas cumpliendo el acuerdo en la evidencia que habíamos colocado, si era la voluntad del Señor. No tenía duda alguna, estaba contento, estaba feliz. Salmos 37:4 se cumplía, deleítate en los caminos del Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Yo estaba experimentando esto en mi vida, había un gozo grande, pero luego me sentí pequeño, me sentí incapacitado porque había gozo, pero el Señor, yo sentía que ahora el Señor me decía, Clarence, es el tiempo, hazlo, quiero hacer esta obra contigo. Y entonces tenía la respuesta, tenía la evidencia y me sentí tan pequeño y le dije, Señor, ¿y cómo debo empezar? ¿Qué debo hacer? Y el Señor trajo a mi memoria, avanza con lo que tienes a la mano. Avanza con lo que tienes a la mano. Avanza en fe. Da los pasos en fe y yo te mostraré. Queridos hermanos, para honra y gloria del Señor, yo le dije al Señor, Señor, no tenemos recursos porque las máquinas están costando por sobre varios millones, entre guillotina, entre la máquina, entre la hotmelera, etcétera, los mesones. Son varios millones de pesos. ¿De dónde voy a sacar ese dinero? Al día siguiente, yo le dije al Señor muy de temprano, Señor, estaré atento a tus respuestas y a tu manifestación. Estaré esperando en ti porque tuyo es el oro y la plata. Ese día recuerdo que fui a la ciudad y cuando fui a la ciudad estaba haciendo unas compras y tenía que volverme ese mismo día en la tarde a la finca, al campo. De pronto recibo una llamada de una hermana. Me dice, hermano, ¿cómo está? ¿Cuándo vienes a la ciudad? Y yo le digo, pues hermana, estoy acá haciendo unos trámites y unas compras. Y me dice, oh, quiero hablar contigo. ¿Puedes venir esta tarde? Y yo le digo, sí, está bien, yo puedo ir y no hay ningún problema. Fue así como visito a la hermana. Después de haber hecho todas mis vueltas, llego allá, llegué a la casa, estaban tomando oncecitas, estaban comiendo y conversábamos de diferentes temas y yo veía que la hermana no se manifestaba, no me decía para qué me había llamado. Y yo veía que la hora pasaba y tenía que irme porque para el campo hay poca locomoción y hasta cierta hora se acaba. Entonces, viendo que no pasaba nada, yo comienzo a ponerme en pie y le digo a la familia, hermanos, tengo que retirarme, muchas gracias por la invitación, hermana, me retiro. Y bueno, oramos y los hermanos se pararon, fueron a abrir la puerta, algunos continuaron allí
Y íbamos pasando por un pasillo de la casa y la hermana que me había llamado me dice, Clarence, espera un poco, tengo algo para ti. Yo como iba con mi mochila, llevaba mis bolsas de feria con el mercado, las frutas y las verduras, le dije, sí hermana, cuénteme, dígame. Y entonces me dice, hermano, es que yo en realidad estaba orándole al Señor, estaba ahorrando un dinerito y en realidad tenía un propósito de poderlo direccionar hacia la obra de Dios. Y yo no sé, pero anoche, dice, anoche algo pasó en mi corazón y en mi mente como que Dios colocó de que ese dinero yo debía entregártelo a ti. Y yo sorprendido me acordaba que en la noche anterior y en la mañana había estado orando, Señor, tú eres el dueño de todo y si tú me has dado respuesta, manifiéstate. Y yo le dije a la hermana, bueno, muchas gracias. ¿Y qué hago con la ofrenda que tú quieres entregarme? Y entonces ella respondió y me dijo, hermano, no lo sé, pero el Señor colocó que yo debía entregarte este dinero. Úsalo para la obra, lo que el Señor te esté indicando. Wow, para mí esto era una evidencia clara. Le dije, hermana, bueno, muchas gracias, le agradecí, me despedí de ella y le dije que me lo colocara atrás en el bolsito, en la mochila, y entonces como iba cargado, no podía volver a desarmar las cosas, así que ella lo guardó allí y cuando llegué a la casa fui a ver. ¡Qué sorpresa! ¡Qué tremendo! Cuando voy a abrir, abro y saco un sobrecito. Era 1.000.000 de pesos. ¡Wow! 1.000.000 de pesos tenía al día siguiente de haber tenido la respuesta de Dios. Gloria al Señor. Comenzaba a experimentar que este llamado, esta obra, lo estaba dirigiendo el Señor. Pero fue más impactante cuando llego a la casa. Le cuento a mi esposa esto y me dice, amor, te llamó tal hermano. El hermano quiere hablar contigo. ¿En serio? Lo llamé y me dice, hermano, ¿cómo está? Bien, bien. Y comenzamos a dialogar y me dice, ¿y cómo van las publicaciones? Hermano, contento y agradecido al Señor. Estamos imprimiendo tales materiales, pero te cuento algo, tennos en oración, porque el Señor nos respondió y vamos a avanzar con una imprenta. Y ese hermano guardó silencio y me dice, amén, qué maravillosa noticia, hermano. Anhelaba que algún día me dijeses eso. Y gloria al Señor. Y él me dice, hermano, cuenta con mi apoyo. Mándame tu cuenta Ruth, quiero apoyar este trabajo para que puedan conseguir las máquinas. Le mandé la cuenta Ruth. Y entonces llega y me hace el depósito. Cuando voy al día siguiente a hacer otras diligencias al pueblo, voy a ver cuánto había sido enviado. El hermano había depositado 2 millones. En tan solo 2 días ya teníamos 3 millones para el proyecto de la imprenta. Mi corazón vibraba. Yo decía, oh Señor, grandes son tus promesas, fieles y dignas de ser recibidas. Necesitamos, queridos hermanos, necesitamos, queridas familias, tener y experimentar, ver el poder de Dios. Necesitamos dar los pasos en fe, porque cuando damos los pasos en fe, el Señor abre ese mar. Yo lo estaba experimentando. Estaba iniciando ese proceso. Para resumir la historia, debido al tiempo, en una semana teníamos 5 millones. En 2 semanas, a la semana y media, una hermana me llama, me dice, hermano, por ahí le escuché a un hermano decir de que había un hermano, un joven en el sur que quería iniciar un proyecto de imprenta. El Señor siempre había puesto en mi corazón, dijo esta hermana, en poder ayudar y apoyar si es que alguien se levantaba con una imprenta. Y me dice, hermano, yo no te conozco, pero he escuchado testimonios de ti y realmente quiero apoyar. Creo que el Señor está dirigiendo esto. Yo ya estaba sorprendido, yo ya estaba anonadado de la obra de Dios. Yo veía que esto netamente era obra de Dios. Yo no había hecho nada. La hermana depositó 3 millones. 3 millones. Yo no entendía. Yo decía, Señor, ¿quién? Díganme, ¿quién en estos tiempos difíciles, en tiempos de crisis, en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis social, quién está dispuesto a donar, a ofrendar
1 millón, 2 millones, 3 millones. ¿Quién? Solamente alguien que puede dejarse guiar por el Espíritu Santo y que ame al Señor y quiera repetir la experiencia del Pentecostés, darlo todo por la causa. Yo solamente estaba anonadado y veía cómo el Señor bendecía y cómo llegaban los recursos. Gloria al Señor. Esto me mostraba que la obra de Dios es Él quien la hace, es Él quien la dirige. Y nosotros solamente necesitamos estar dispuestos a colaborar en este proceso de Dios. ¡Qué maravilla! Luego mi esposa me dice, amor, ¿y ya te alcanza para las máquinas? Y fue nuestra primera máquina. Compramos nuestra guillotina. La guillotina compramos. Toda una bendición. Otra experiencia de testimonio allí. Maravilloso. Una máquina, nosotros cuando enviábamos encomienda, paquetes a Santiago, donde vienen una cantidad de libros de 10 kilos, por ejemplo, nos cobraban aproximadamente el flete 10,000 pesos. Le salía a la persona 10,000 pesos. Esta guillotina estaba pesando alrededor de 300 kilos. Y yo decía, wow, ¿cuánto me irá a salir el flete? Si por 10 kilos en un paquete de libros me cobraban hasta Santiago 10,000 pesos, yo decía, por 300 kilos, ¿cuánto irá a salir? Ay, Señor, esperando. Queridos hermanos, ¿saben cuánto salió? ¿Saben cuánto salió esto? Salió 31,000 pesos el flete. No lo podía creer. Yo decía, Señor, esto es locura, ¿qué está pasando? El Señor hizo. Yo dije, ¿será que se equivocaron? Y le pregunté y le dije al cajero, ¿está bien el precio, el valor? Sí, me dice, está bien. Yo estaba sorprendido. El Señor canalizó, el Señor movilizó, el Señor impresionó los corazones. Hermanas de Rancagua quisieron colaborar en esto, nos dieron una mano, una gran bendición nuestras hermanas de Coinco. Y ellas llegaron y dijeron allá, hermano, ya que usted no puede viajar por el tema de pandemia, entonces nosotros podemos ir a Rancagua y podemos traer la guillotina y podemos llevársela hasta allá. En ese entonces habían controles carreteros, también estaba complicado, hasta los vehículos personales viajar. Finalmente la hermana los sacó desde Santiago y desde Rancagua nos mandó la encomienda. Gloria al Señor, salió todo económico, el Señor dispuso de todo, maravilla. Teníamos la máquina, la teníamos en casa, la metimos, entró ajustadita a nuestra casita pequeña. Al tiempo aparece el prensista, me dice, Clarence, están vendiendo una máquina offset. ¿En serio? Sí, la compramos inmediatamente, queridos hermanos. Compramos la máquina, un precio realmente económico, la estaban rematando, estaba en buenas condiciones. Y esa máquina pesaba aproximadamente 700 kilos. Queridos hermanos, la encomienda salió una tremenda máquina, de esas máquinas pesadas de hierro, de fierro, casi 700 kilos. La encomienda nos salió por 70,000 pesos. Yo decía, ay Señor, gracias, gracias Padre por todo lo que haces. Cuando llegamos a casa se nos acercaba el invierno, estábamos en una fecha y mi esposa me dice, ¿y amor? ¿Y dónde vas a meter la máquina? No teníamos dónde meterla, hermanos. El invierno se acercaba y rápidamente tuvimos que hacer un techito y tuvimos que cubrirlas con nylon, con cartón, con todo lo que pudimos. Y la máquina estuvo allí aproximadamente 3 meses afuera, en la casa. Sabíamos, le decíamos, Señor, necesitamos un lugar. Esa máquina no iba a caber. Mi esposa estaba dispuesta a sacrificar su living. Me dijo, amor, ya el living, bueno, podemos poner ahí una pequeña pared y ahí mete tus máquinas. Había entrado la guillotina, pero la otra máquina no entraba. Mis amados hermanos, entonces comenzamos a orar, Señor, vamos a necesitar un lugar para poder tener las maquinarias. Oh, mis amados, esto entonces nos sumergimos nuevamente en más experiencias, en ver cómo el Señor obra, trabaja, se manifiesta poderosamente. De esta manera oramos al Señor. El Señor empezó a manifestarse.
Ya lo estaba haciendo desde un principio con las máquinas. Sin embargo, ahora necesitamos obra de mano. Qué lindo fue al ver hermanos decir, hermano, ¿y dónde va a meter esta máquina? Y le decíamos, hermano, en realidad necesitamos construir un lugar. Y el Señor impresionaba en los corazones y decían esos hermanos, hermano, cuando usted vaya a iniciar ese trabajo, quiera construir, avísenos, vamos a venir a darle la mano. Y así de esta manera comenzaron los hermanos a venir a sacar niveles, luego a hacer el cemento, la base, la estructura. Conseguimos entonces un lugar donde pudimos comprar la casa prefabricada. Esta casa que ustedes ven a mi espalda, realmente fue la que el Señor nos permitió adquirir. Realmente estamos felices, estábamos muy contentos. El Señor no solo se manifestó con los recursos para las máquinas, sino que ahora el Señor se manifestó para adquirir esta casa prefabricada. Otro testimonio más para mencionarlo. En una oportunidad estaba comentando con un hermano muy querido de la zona. No doy los nombres por respeto a ellos, porque muchos de ellos quieren mantener su ayuda, lo hacen para el Señor sin ser manifestado. Entonces, este hermano me dice, hermano querido, qué maravillosa noticia, pero bueno, si puedo aportar en algo, me avisas. Yo estoy dispuesto a colaborar para que sea levantada la imprenta. Y yo pensé entre sí, bueno, a lo mejor el hermano va a querer apoyar con el trabajo, mano de obra, o a lo mejor va a apoyar de otras maneras, pero entonces, o a lo mejor económicamente, no lo sabía. Sin embargo, el hermano, a medida que íbamos terminando el diálogo, me dice, sí que hermano, cuente conmigo, busque, cotice, que yo le voy a apoyar económicamente. Yo empecé a cotizar y empecé a buscar precios, 6 millones, 7 millones, otras, y bueno, habían diferentes precios, diferentes tamaños. Pero en ese proceso yo le voy diciendo al hermano, hermano, mira, he encontrado estas cotizaciones, estos y esto. ¿Cuál es la que te sirve? ¿Cuál es la que te conviene más? Que favorece al trabajo por los espacios. Y bueno, uno no queriendo mucho, pero tampoco lo poco, o sea, uno tampoco no sabía qué decirle, decía, bueno hermano, en realidad lo que el Señor permita conseguir será una bendición. Entonces el hermano me dice, bueno Clarence, quiero comentarte y decirte que he hablado con mi esposa y estamos dispuestos a apoyarte con el 50% del pago de esa construcción. ¡Oh! ¡Qué maravilla! Yo no podía creerlo. El 50%. Y finalmente, otro hermano y otra hermana y otros empezaron a apoyar. Todos esos recursos comenzaron a ser canalizados para esto. Y así, de esta manera, el Señor permitió que pudiésemos tener esta construcción. Gloria al Señor. Doy gloria a Dios porque Él se manifiesta. Él quiere trabajar con sus hijos. Él quiere darnos experiencias. Él quiere que nuestra fe crezca, sea aumentada. Y sin embargo, tenemos que nosotros meter los pies al agua, encauzarnos y decir, Señor, heme aquí, voy a ir. No tengas miedo, no te detengas por falta de recursos. No tengas miedo si sientes que no estás capacitado. Queridos hermanos, en medio de todo este proceso estaba la situación de mi vista. En este momento, los doctores habían dicho de que tenía que, a menos 6 meses iba a estar con visión. Desde la fecha hasta aquí han pasado 2 años y medio y doy gloria a Dios porque la vista aún continúa. El hombre puede decir muchas cosas, el enemigo puede utilizar aún a seres humanos o circunstancias para desanimarnos, para frustrarnos, para entonces dejar y desistir con los propósitos divinos. Pero doy gracias a Dios porque el Señor alentó mi corazón, porque el Señor me dio el ánimo, el espíritu de seguir perseverando. Y es por eso que en este proceso, para mí, la visión pasó a un segundo plano, a un tercer plano, porque yo llegué a entender
que si yo me doy a la vida, a Cristo, si yo me doy a la misión, a la causa de Dios, entonces Dios se encargará de mi causa. Dios se encargará de mi familia. Y lógicamente nosotros haciendo nuestra parte, también avanzaremos conjuntamente. Pero el cielo es maravilloso. Aquí estamos entonces. Quiero mostrarle algunos materiales que hemos desarrollado. Este fue Pasos a Jesús, el libro que desarrollamos del Camino a Cristo. Luego también desarrollamos materiales como para jóvenes adolescentes, la experiencia y de los valdenses. Cómo vivían, cómo se educaban. Era un folleto que viene con ilustraciones, muy bonito, con un lenguaje fácil de entender. Así también luego conseguimos los permisos de una doctora de Estados Unidos quien escribió el libro El método curativo de Dios. Así fue como quedó, lo desarrollamos. Cuando digo lo desarrollamos es porque el Señor aún, noten bien, aún de proveer los recursos, de manifestarse, el Señor envía obreros. Yo le decía al Señor, Señor, yo quiero servirte, los recursos están, tenemos la maquinaria, pero Padre, mi vista, yo ya no puedo pasar mucho tiempo en la computadora, no debiera pasar mucho tiempo en el celular. ¿Cómo voy a hacer las diagramaciones? ¿Cómo voy a hacer todo esto que tiene que ver con pantallas? Y el Señor aún así movió los corazones. Estoy agradecido con el cielo. Un hermano, un amigo desde Argentina, Marcelo Colina, un gran amigo. También el Señor lo ha movido para desarrollar ministerios de publicaciones. Él tiene inclusive una página. Dicho sea de paso, quiero comentarles, Publicaciones Misioneras, lo pueden encontrar. Y allí él hace publicaciones para niños, actividades para niños, materiales para ayudar a los padres y así de esta manera poder tenerle a los niños en el día sábado. Nuestro amigo y nuestro hermano es una de las personas clave, quien ha sido el instrumento para poder avanzar en esto, en las diagramaciones, en los dibujos, en las ilustraciones de cada uno de estos libros y folletos. Realmente ha sido una bendición. Y todos, hay otros hermanos que nos han ayudado, me han dicho, hermano, cuando necesites traducir, cuenta conmigo, yo puedo apoyarte. Todos aquí trabajamos de manera voluntaria. El Señor nos sostiene. El hermano de Argentina, los traductores, todo de voluntarios. Personas que dicen, hermano, cuando quieras necesitas hacer revisiones. Me gustaría ayudar, me gustaría aportar. Amén, gloria al Señor. Pero todo es de manera voluntaria. Sin embargo, sabemos que todos tenemos el tiempo escaso, todos tenemos familias, trabajos, y ellos sacan de su valioso tiempo, de su escaso tiempo, para colaborar en esta misión, para ayudarnos, para que el Ministerio de las Publicaciones aquí en Chile pueda avanzar. La palabra del Señor dice, el obrero es digno de su salario. Y es por eso que muchas veces cuando llegan recursos al ministerio, a las publicaciones, nosotros no es que ellos tengan un sueldo, pero sin embargo, de vez en cuando, por ahí cuando el Señor lo permite, nosotros le hacemos llegar también una ofrendita, una donación. En realidad, lo que quiero transmitir es que cada uno de los que participa de fondo en este ministerio no lo hacemos por un sueldo, no lo hacemos por dinero, lo hacemos porque amamos a Dios, nos sentimos comprometidos con la causa final. Y en ese sentir, querido amigo, querido joven, es que también te queremos invitar que si tú quieres hacer parte de esto, tú puedes apoyar el ministerio, puedes hacerlo a través de tus oraciones. Esto para nosotros es fundamental. Si ustedes se acuerdan de este ministerio, para que el Señor bendiga, para que el Señor nos dirija, para que cada vez podamos sacar materiales necesarios para las familias, para la sociedad, serán de gran ayuda. Si alguno quiere aportar alguna ofrenda, donación, amén, maravilloso. Nos servirá para seguir imprimiendo más. Bueno, así también luego tuvimos estos libros. Bueno, El conflicto de los siglos, es aquel libro el clásico que hemos impreso, y también Historia de los valdenses. Este libro es una joya, es una reliquia. Es un libro que no está al español, es un libro que solamente hace parte de los volúmenes de la historia del protestantismo y fue escrito en los años 1800. Es un libro antiguísimo y realmente nos muestra la historia, datos interesantes, teológicos, los conflictos, las persecuciones de los valdenses. Aquí está.
son los materiales que hemos estado desarrollando. Ahora último, quiero compartirles también, porque la idea y el propósito es estimular al pueblo de Dios, no solamente a divulgar un mensaje, sino a prepararse en el mensaje verdadero. Es por eso que el Señor ha impresionado nuestro corazón a poder imprimir materiales de verdad presente. El mensaje de la justificación por la fe, la experiencia de fe que debiéramos tener, nos han llevado entonces a pensar materiales de 1888, materiales de Alonso y Waggoner Jones. Y es por eso que hemos impreso estos dos folletos, este librito y este folleto. Lecciones de 1888, del ayer para hoy. Y también lecciones de fe. Son materiales que estamos desarrollando para así poder avanzar en el ministerio. Nos encontramos ahora 2023, principio de año. Y estamos entonces con grandes desafíos para cumplir. El Señor ya nos ha entregado la estructura, nos ha compartido maquinarias. Sin embargo, aún necesitamos avanzar. Estamos en proyecto de poder imprimir nuevas literaturas, El deseado de toda la gente, entre otros más. Tenemos materiales por traducir, materiales que serán de gran bendición para las familias que quieren una experiencia en el campo, libros de agricultura, temas de educación y en fin, hay mucho de esto por hacer. Pero además de esto, hemos estado orando al Señor porque los recursos económicos los ha ido proveyendo, pero necesitábamos recursos humanos. Hemos estado orando al Señor porque los recursos, la riqueza, la plata y el oro míos son, dijo el Señor. Pero Él quiere trabajar con seres humanos, Él quiere trabajar contigo y conmigo. Y sin embargo, la mies es mucha, los obreros son pocos, pero Él no puede forzar a nadie a entrar en el campo de labor. Está en nuestra decisión, en nuestra facultad de decidir, Señor, quiero servirte, envíame, quiero apoyar. Y es así, queridos hermanos, que hemos estado orando para que el Señor mueva los corazones, para que las personas que realmente quieren servir al Señor puedan entonces, de una u otra manera, entrar en apoyar al ministerio, ya sea de manera física, estando en el mismo lugar, o con traducciones, con revisiones, con diagramaciones. Si tienes el talento, tienes la habilidad de estas cosas, amén, gloria al Señor. Con sus oraciones o con alguna donación será de gran ayuda. Sin embargo, queridos hermanos, para hacer un libro de grueso como El conflicto de los siglos, donde son bastantes páginas, compaginar, imprimir, realmente necesitamos de recursos humanos. Gloria al Señor, porque aún esto lo provee y el Señor ha proveído. Ya han llegado, tenemos aquí en casa a dos jóvenes, una señorita desde Colombia, una amiga Carolina, y tenemos a mi cuñado Emanuel desde Brasil. Dos jóvenes que han decidido quedarse y apoyar la obra en este lugar. Dentro de poco llegarán dos señoritas más y vienen en camino una familia joven. Estamos contentos y agradecidos al Señor. El grupo, el ministerio va avanzando. Sin embargo, nos vemos enfrentados a un gran desafío. ¿Dónde vamos a recibir a estos jóvenes? ¿Dónde los vamos a albergar? Nuestra casa es pequeña, ya tenemos todos los cuartos llenos. El centro de salud que se está trabajando, pues estarán para los pacientes. Pero ¿y dónde albergaremos a los misioneros que vienen? Es por eso que estamos orando para poder construir cabañas, para poder construir salitas donde puedan dormir los jóvenes, para que puedan estar las señoritas. Si viene una familia misionera, pueda tener allí su espacio, su privacidad, su lugarcito donde poder también morar. Entonces, queridos hermanos, les pedimos que estén orando por este ministerio. Oren por nosotros, lo necesitamos. Y si usted puede ser parte y quiere colaborar en este proyecto, será una gran bendición. Mis queridos hermanos, gracias por la atención, por la paciencia de escuchar este testimonio. Esta obra no es nuestra, esta obra es de Dios y es para Dios. Así que nos gozamos porque las manifestaciones y la gloria y la honra es solo para Él.